En este vídeo vamos a resolver varios ejercicios del tema 4 referente a las parábolas, a los polinomios de segundo grado, referente siempre al cálculo del vértice de cierta parábola. Los ejercicios que vamos a resolver son desde el 41 hasta el 43. En este primero se nos pide calcular el vértice de la parábola y es igual a x cuadrado menos 7. El vértice de una parábola, recuerden que el punto x se calcula como menos b partido de 2a si tenemos una parábola del tipo a elevado a x al cuadrado más bx más c. Bien, en nuestro caso, el término a es el término que está multiplicando x cuadrado, 1. El término b es el que multiplica la x, no existe, por lo tanto es 0. Y el término c, en este caso, es el término independiente, que es menos 7. Siempre que no haya término de x, en este caso, siempre que b sea igual a 0, fíjense que el eje de simetría, es decir, el vértice de la parábola, que equivale al eje de simetría, siempre va a ser 0. ¿Vale? Partido de 2 por 1, x va a ser 0. Siempre que no exista término de x, el eje de simetría va a estar en el eje vertical. ¿Vale? Tenemos el valor de x vale 0. ¿Cómo obtenemos el valor de y? Fácil, sustituyendo 0 en el polinomio de segundo grado. En este caso, 0 al cuadrado menos 7 es igual a menos 7. Recuerden también lo que hemos visto, que siempre que x sea igual a 0, y va a ser el término independiente. Lo podemos comprobar aquí, es fácil. Por lo tanto, el eje de simetría va a estar en el eje OY, ¿de acuerdo? Siempre que b sea 0, el eje de simetría va a estar en x igual a 0, ¿vale? En x igual a 0, y sabemos que la curva va a cortar en 0 menos 7, por lo tanto, 0 menos 7, ¿vale? Si esto, ya le digo, veremos la gráfica ahora más usando un software informático, pero a mano sería un poquito, pues, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Este sería el punto 0 menos 7. La parábola pues tendría una forma más o menos de este tipo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver exactamente, no nos lo pide el ejercicio ya estaría terminado aquí. Vamos a ver de todas formas la gráfica para comprobar que lo que hemos calculado se corresponde con lo que ocurre realmente. Utilizando el software online Wolfram Alpha, si nosotros dibujamos la parábola que nos está dando el ejercicio, x cuadrado menos 7, podemos comprobar que efectivamente la gráfica es una parábola, una parábola convexa. Fíjense que el término que está multiplicando el x cuadrado es positivo y por lo tanto la parábola es convexa. Y el vértice se produce en el eje de simetría OY, este de aquí, ¿vale? Y se produce, además, el corte con el eje OY se produce en el punto 0 menos 7, como calculamos previamente. Además, aunque no lo pide el ejercicio, pero siempre me gusta dar un poco de información adicional, ya que tenemos la información aquí delante, es que los puntos de corte con el eje X, estos de aquí, lo podríamos hacer, es más, nosotros haremos ejercicios donde se nos pide los puntos de corte con el eje X, pero lo bueno de Wolfram Alpha es que ya directamente nos lo dan, ¿vale? Que serían entonces dos puntos de corte, que son raíz de 7 y menos raíz de 7. Por lo tanto,
para resumir con el ejercicio 41, si no hay término de x, significa que b es igual a 0 y por lo tanto siempre el eje de simetría se produce en x igual a 0, en el eje vertical. En el ejercicio 42 se nos pide también el vértice. ¿Vale? Recuerden que el vértice será en parábolas, ¿de acuerdo? En parábolas el vértice será el máximo si la función es cóncava o el mínimo si la función es convexa. Es donde se produce también el eje de simetría de la parábola. Entonces, en este caso, recuerden que el eje de simetría se produce en menos b partido de 2a para una función parabólica o una función de segundo grado, un polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. En nuestro caso, a es igual a 1, b es igual a 4 y no hay término independiente. En este caso, c es igual a 0. ¿Vale? Entonces, si x es el punto de simetría, se produce en menos b partido de 2a, bueno, pues es menos 4 partido de 2, que esto será en x igual a 2. Si x es igual a menos 2, entonces, ¿cuál será el valor de y? ¿Cuál será el valor de la función cuando x igual a 2? A menos 2, perdón. Pues sustituimos simplemente menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Recuerden que cualquier número negativo elevado a un exponente par es positivo. Menos 8, ¿vale? 4 por menos 2 es menos 8. 4 menos 8 es menos 4. ¿Vale? El eje de simetría, por lo tanto, está en x igual a menos 2. El mínimo, exacto, esta función es una función convexa. Fíjense que a es igual a 1, positivo, por lo tanto la función es convexa. ¿Vale? Tiene forma de u y por lo tanto se produce el mínimo en x igual a menos 2. El punto que estaríamos hablando sería el menos 2 menos 4. ¿De acuerdo? Este sería el punto que nos están pidiendo. El vértice de la parábola está en menos 2 menos 4. Vértice mínimo de la función, ya que la función es convexa. Y el eje de simetría pues estaría eso, en x igual a menos 2. Como siempre, me gusta añadir un poquito más de información. En este caso, fíjense que no existe término independiente, por lo tanto, sabemos que la curva pasa por el punto 0, 0 necesariamente. Fíjense, si x es igual a 0, entonces sustituyendo y va a ser 0, es decir, el punto 0, 0 es un punto de la curva, es un punto por donde pasa la parábola. Y por lo tanto podemos tener una idea, ¿vale?, aproximada de cómo puede ser la forma de la parábola. Fíjense que si este sería el eje X y este es el eje Y, el vértice se produciría en menos 2. ¿Vale? Si esto es menos 1, menos 2, este sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El vértice de la parábola estaría aquí, en menos 2, menos 4. Sabemos que aquí se produce el mínimo, la función es convexa y que pasa por 0, 0. ¿Vale? Pues entonces la curva tendrá una forma más o menos parecida a esta. ¿De acuerdo? Vamos a verlo a continuación con Wolfram Alpha, que ya tendrá la gráfica mejor dibujada que la mía, desde luego, pero para ir comprobando que todo lo que estamos calculando se corresponde con lo que debe ser. En este caso, fíjense cómo la parábola es igual a x al cuadrado y se corresponde con, la gráfica se corresponde con lo que más o menos nosotros habíamos intuido. Fíjense, el vértice que se corresponde con el mínimo de la función, ya que la función es convexa, ¿vale? El término que está multiplicando x cuadrado es positivo, la función es convexa, pues aquí
el vértice, el mínimo, es en menos 2, 4, como habíamos visto, y además pasa por 0, 0. Esto siempre ocurre, pasa por el origen, por el 0, 0, siempre que no haya término independiente. Y además, como siempre, ya que tenemos la información, pues añadirla. Fíjense los puntos de corte con el eje horizontal, con el eje X. Uno será el 0, 0, ¿vale? En X igual a 0 y en otro el X igual a menos 4. El menos 4, bueno, saldrá de resolver la ecuación de segundo grado, eso lo veremos en otros vídeos, pero el 0, 0 siempre va a ser un punto de corte con el eje horizontal siempre que no haya término independiente, siempre que C sea igual a 0. ¿De acuerdo? Y terminamos con el ejercicio 43, donde también se nos pide el vértice de la siguiente parábola. Igual que los dos que hemos hecho anteriormente, es decir, el valor de x del vértice se produce en menos b partido de 2a para parábolas del tipo pues a por x cuadrado más bx más c. En nuestro caso, a es igual a 1. El término que está multiplicando el x cuadrado es positivo, por lo tanto sabemos que esta parábola va a ser convexa. B es menos 2 y C vale 1. Pues bueno, pues el vértice donde se va a producir, pues es menos 2 partido de 2 por 1. Menos por menos más, 2 partido de 2, pues en x igual a 1. Por otro lado, en ese punto, ¿cómo va a ser el valor de y? Bueno, pues sustituyendo, será 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. En este caso, pues 1 menos 2 más 1 es igual a 0. El vértice se producirá entonces en el punto 1, 0. Recuerden entonces que al ser convexa la parábola, convexa, este punto, además de ser el vértice, se corresponde con el mínimo de la función. ¿Vale? En x igual a 1, el valor de y va a ser 0, ahí se produce el mínimo de la función. Y además el eje de simetría está eso, en x igual a 1. En este caso, ¿cómo podemos intuir la gráfica? Bien, pues si este es el eje X, este es el eje Y, tenemos que en el punto X igual a 1 y vale 0, es decir, estamos hablando de este punto, el 1, 0, y aquí se va a producir el mínimo de la función, ¿vale? Sabemos que es el vértice, sabemos que la función es convexa y por lo tanto ahí es donde se produce el mínimo de la función. Añadiendo un poco más de información, recuerden que si x vale 0, y va a valer el término independiente, 1, ¿vale? Si no se acuerdan de esto, cojan y sustituyan x por 0 y les sale que y es igual a 1. Es decir, la curva también, o la parábola va a también pasar por el 0, 1. Y por lo tanto la curva tendrá una forma parecida a esta. Bien, de nuevo, para estudiar la parábola utilizando Wolfram Alpha, vean que la parábola es x cuadrado menos 2x más 1 y se corresponde todo exactamente con lo que hemos visto previamente. Es decir, el eje de simetría está en x igual a 1, es decir, eje de simetría significa que si nosotros doblamos la parábola, pues por ese eje de simetría el lado derecho va a coincidir con el lado izquierdo exactamente igual, ¿vale? Eso es lo que significa el eje de simetría. El mínimo de la función se produce aquí en 1, 0 y la función pasa también por el 0, 1, ¿de acuerdo? Función convexa, como también vimos en el estudio de la parábola hace un rato en el vídeo. Y como siempre, añadiendo un poquito de información, vean que el único punto de corte con el eje horizontal es x igual a 1. Este es un caso en que la parábola solo corta con el eje x en un único punto, ¿vale? Recuerden que puede ocurrir que puede cortar en dos puntos, que es lo habitual,
en un único punto como ahora o no cortar el eje horizontal. Pero insisto que eso lo veremos en otro vídeo. Esta serie de vídeos, bueno, es un solo vídeo, pero esta serie de ejercicios es para insistir en cómo calcular el vértice de la función. Y hemos aprovechado para ver un poco de información adicional sobre distintas formas de cómo puede ser la parábola.